Listo, ahí le sale ya como grabando, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces vamos a empezar con la sustentación y la explicación del proceso para la entrega 3 de la semana 7. Acuérdense de presentarse cuando vayan a empezar a hablar. Ya voy a compartir pantalla. ¿Me escuchan? Listo. Sí, voy a arrancar. Ok. Buenas noches, profesora María Cristina Rodríguez y compañeros. Mi nombre es Ronald Restrepo Gutiérrez. Vamos a iniciar con el escenario 7, entrega número 3. Puedo asegurar que M1 es igual a efectivo en poder del público más cuentas corrientes. B, medios de pago de aceptación general. C, billetes y monedas en circulación y depósitos a la vista. D, M2 menos cuasi dineros. E, todas las anteriores, F, ninguna de las anteriores. Bueno, M1 es un agregado monetario que se define como la cantidad de dinero que circula en la economía compuesto por billetes y monedas en manos del público. M1 es una medida que contabiliza la cantidad de dinero en circulación y la oferta monetaria de los depósitos corrientes de los ciudadanos y las reservas que los bancos tienen en caja depositados. Por lo tanto, tomamos todas las anteriores, están de acuerdo. Si tomamos M2 igual a M1 y las cuentas de ahorro, ahí nos dan el cuasi dineros. 2. Si en Colombia la tasa de empleo es del 86%, se sabe que el número de desempleados es de 4.717.000, ¿cuál es la población empleada activa? La población económicamente activa también se llama fuerza laboral y son las personas en edad de trabajar, que trabajan o están buscando empleo. Entonces, dividimos la PEA, la población desempleada, lo dimos por la tasa de desempleo por 100, sería 4.717.000 dividido el 86% por el 100%, nos da 5.484.883. Tercer punto, si en el país de los abogados el consumo de la familia es de 500, la inversión de las empresas 85, el gasto público 55, y el déficit comercial es de 40, ¿a cuánto asciende el Producto Interno Bruto de ese país? Entonces tomamos el consumo, el ingreso, más gastos, más importaciones menos exportaciones. Esto nos da 500 más 85 más 55 más 40, 680 es el PIB del país. Cuarto punto. Bajemos un poquito, por favor. Vamos a ver el cuarto punto. Ahí está. Bueno, ¿No dentro de lo los ven? agregados monetarios tenemos los siguientes datos. M1 igual a 20 millones, M2 igual a 45 millones. ¿A cuánto ascienden los cuasi dineros? Bueno. M1 es el dinero que circula en la economía sumando los depósitos corrientes de los ciudadanos. Estas son las cantidades que los ciudadanos tienen fácilmente para gastar. Y M2 es un agregado monetario que incluye el M1 como monedas y billetes en manos del público y las reservas de los bancos. Cuasi dineros es un activo financiero que tiene como principal características tener menor liquidez que el dinero corriente. Ejemplo, depósitos
provenientes de cuentas bancarias, cuentas de ahorros, pagarés y letras de banco. Entonces, tenemos M2, que es 45 millones, le restamos por el M1, que son 20 millones, nos da 25 millones de cuasidineros. Punto número 5. Suponga que en Colombia hay un determinado mes de 190 millones de personas en edad activa, de las cuales solo 120 millones tienen empleo. Del resto, 10 millones están buscando trabajo. 15 millones han renunciado a buscarlo y 45 millones no quieren trabajar. ¿Cuál es la tasa de desempleo? Bueno, TD es la tasa de desempleo, es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo. DS son los desocupados. Entonces tenemos desempleados, lo dividimos económicamente por la población activa, por 100. Entonces tenemos 10 millones que están buscando trabajo, lo dividimos por el total de que son 190 millones de personas en edad activa, y esto nos da un 5.26%. Consideramos que 25 millones lo dividimos por 190 millones de personas en edad activa, nos da un 13% de desocupados. Bueno, hasta aquí llegó mi punto. ¿Algún compañero tiene algo que agregar? Sí, compañero. Sigo con el punto 6. Trata de lo que la TDM es la tasa representativa del mercado. Lo que quiere decir que en tasas ponderadas de las operaciones que se registran de compra y venta en dólares de los Estados Unidos es la cantidad por la que vienen los pesos colombianos en ese tipo de moneda. La tasa se calcula con base a las operaciones entre las divisas e intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano. Se puede decir que la Superintendencia Financiera de Colombia calcula y certifica la tasa representativa del mercado como moneda extranjera. Las principales afectaciones por la subida del dólar son las importaciones de los productos, el costo de las materias primas e insumos que finalmente terminan tocando la economía de los productores y consumidores en el país. Los más afectados son los importadores, porque los exportadores pueden empezar a variar el mercado y empezar a dar salida a sus mercancías a un mayor nivel de precios. Hoy la divisa abrió una jornada de 4.121 pesos, aunque después fue perdiendo y hasta las 10 de la mañana se tiene un promedio de 4.79,46. Para lo que eso equivale que el 50,41% de pesos por debajo de la TDM terminó finalmente en 4.129,46. Dicen que debemos hacer un comparativo en un cuadro durante los últimos 5 años que la TRM, cuál es el comportamiento que ha tenido. Tenemos que para el año 2017 fue de 2.959,52 pesos. En 2018, 2.979,04 centavos, corrijo. 2019, 3.299,77. Para el año 2020, 3.729,87. Para el año 2021, 3.782,63. Para el año 2022, 3.904. Lo que quiere decir que ha tenido una alza de la tasa de cambio representativa del mercado.
para lo cual para esta semana tiene una variación, como les decía, en 4.100 pesos por los últimos acontecimientos que han estado en nuestro país. Uno de los más recientes, la elección de nuestros nuevos presidentes, y tanto importadores como exportadores tienen como esta duda, entonces todo está subiendo. Séptimo punto. Cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo del ingreso nominal A permanece constante, B disminuye, C aumenta, D varía en la misma proporción de la tasa de desempleo. Se puede decir que cuando la tasa de inflación aumenta, el poder adquisitivo del ingreso nominal disminuye, pues los bienes y servicios van a costar más, por lo cual el mismo dinero no alcanzará para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. Los economistas es preciso decir que a la inflación la definen como un proceso a través del cual los precios al interior de una economía tienden a elevarse con el tiempo. Para medir la inflación se estima un índice de precios que busca capturar el promedio general de una economía por periodos de tiempo. Para el año 2019 fue de 3.8%, para el año 2020 3.6%, 2021 5.6%, 2022 9.2%. La inflación ha ido creciendo gradualmente en aproximadamente 2 puntos de diferencia en el intervalo de cada año. La de 9.2 actualmente ha sido la tasa mayormente registrada en la última década. Octavo, de acuerdo al gráfico, responder el cambio de LMI a LM2 corresponde a la aplicación de una política monetaria restrictiva. ¿Qué quiere decir una política monetaria restrictiva? Es aquella que persigue la reducción de la oferta monetaria de un país o de un territorio. Esta, a su vez, reduce la liquidez de una economía lo que es frecuentemente utilizada para prevenir y evitar la inflación de un país. 9. La compra de 3/4 del Banco de la República A permite una contracción de la economía. B. Aumenta la base monetaria de la economía. C. Disminuye la base monetaria de la economía. D. Ninguna de las anteriores. El Banco de la República informa que en marzo de 2021 efectuó ventas definitivas de test en el mercado por 3.192.8, valor a precios de mercado. El día 31 de ese mismo mes, el Banco de la República entregó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público test de su portafolio monetario por 3.506.2, valor a precios de mercado, por parte del pago de las utilidades a distribuir del año 2020. En atención a la solicitud realizada por el presidente, valora el portafolio de test del Banco de la República expresado en valores nominales se compone de test denominados en pesos 10.826 y test denominado en UR en 5.5. En abril de 2021, 9 institutos de test en poder del Banco de la República. En el mercado cambiario, en marzo, el Banco de la República no realizó compras ni ventas de divisas y no se renovaron los contratos forward de ventas en dólares a futuro o cumplimientos financieros. Es preciso decir que para este caso el mercado cambiario resulta muy importante a la hora de medir cómo se realiza la compra y la venta de divisas. Décimo, indique cuál de los siguientes temas corresponden a la micro o macroeconomía.
A. Sofía compró una empresa de tomates. Microeconomía. ¿Por ¿Por qué qué microeconomía? Porque estamos analizando una variable económica en menor escala. La variable microeconómica se ocupa de escalas específicas. La La compañía compañía compró acciones de la competencia, de igual forma, microeconomía. La tasa de desempleo de Colombia es del 20%, macroeconomía. ¿Por qué macroeconomía? Porque analiza la economía en un sentido amplio. Estamos tomando esa muestra de una variable global, de todo el país. Por parte está ofreciendo una tasa de interés baja para los ahorradores. Microeconomía, estamos tomándolo de una sola empresa. El Producto Nacional Bruto está disminuyendo. Macroeconomía, estamos tomando esa variable, esa cantidad de todo lo que acontece en el país, de todo el Producto Nacional Bruto, cómo se está comportando y cómo se está disminuyendo, por eso es una variable macroeconómica. Muchas gracias, compañeros. Mi nombre es Karen Cristina Diego Guerrero y espero haberles servido, que mi invitación les haya servido y les haya sido útil. Gracias. Gracias, Karen. Ahí me escuchan a mí. Yo creo que se ve mi cámara, ¿cierto? Ya la activé. Bueno. Entonces, en el punto 11 nos hablan de que si un abogado está impedido legalmente para ejercer, podríamos afirmar que se encuentra desempleado temporalmente, desempleado de manera friccional, o si su desempeño es estructural o todas las anteriores, o ninguna de las anteriores. Eh, de acuerdo pues a la situación que se plantea, se considera que no está realmente dentro de ninguna de las anteriores. Se puede decir es que se presenta eh, em, un paro, digamos, legal, ¿cierto? O sea, no es por decisión propia del, digamos, en este caso, del profesional, del abogado, o que puede ser un paro institucional que se presenta pues cuando los organismos y autoridades del Estado toman decisiones de no estimular la contratación o restricción de las contrataciones, digamos, de algún gremio. Dentro del punto 12 tenemos, si partimos de una economía cuya función de consumo es C igual a 200 más 0,8 del ingreso de equilibrio, sabemos que la inversión se incrementó en 70 millones. ¿En cuánto varió el ingreso de equilibrio? Pues en este caso el ingreso de equilibrio viene dado por Y igual a C más I. Entonces lo que hacemos pues es reemplazar con los valores que ya nos dan en el encabezado y tomamos C igual a 200 más 0,8Y. Y lo que empezamos a hacer, digamos, es empezar, digamos, a encontrar para el valor de I, que serían los 70 millones, y empezaríamos a reemplazar. Entonces, Y en este caso sería igual a 200 más 0,8Y más los 70, ¿cierto? Empezamos a hacer las operaciones. Variables iguales pues se suman de una vez. En este caso tendríamos los 270 como resultado de la suma de 200 más 70 y tendríamos 0,8Y y empezamos a sustituir. En este caso el valor equivalente a 270 está sumando, lo dejamos ahí, y el valor de la Y lo pasamos para que ambas variables, digamos, queden en la izquierda, y el valor que estaba positivo, que era el 0,8, lo pasamos a restar. En este caso la resta ya nos daría un 0,2 igual, bueno, de Y igual a 270, y pasaríamos ya digamos, ese 0,2 que está multiplicando en la variable Y a dividirlo. Y en este caso, pues digamos que sin aumento el ingreso sería entonces igual a 200, que sería pues como el resultado sobre 0,2, y nos daría un valor equivalente de 1000, mientras que con el aumento el ingreso sería igual a 1350, teniendo pues como digamos como la consideración del punto de equilibrio. En este caso, la variación entre ambos con aumento y sin aumento tendríamos entonces una variación del ingreso de 350.
Para el 13º punto, las siguientes ecuaciones representan el comportamiento de la economía colombiana. Estos son los valores que vamos a utilizar en la parte inferior, pues los voy a mencionar, digamos, acá, para ir, digamos, como más puntualmente. C igual, en este caso va a ser 0,7 YD más 150. La inversión sería de 150 menos 2i, el gasto público de 200. La TX va a ser igual a 40. T va a ser igual al 0,10Y en punto de equilibrio, la L va a ser igual a 0,5Y menos 6i, M va a ser igual a 220 y con esto pues nos piden inicialmente hallar el punto multiplicador. Para calcular el punto multiplicador pues lo haremos de la siguiente manera, en este caso pues aquí está cada uno de los pasos en el cual reemplazando pues la ecuación vamos a tener que es igual a 1 sobre 1 menos 0,7, ya con las variables pues que teníamos en la parte superior, multiplicado por 1 menos 0,01, que en este caso nos daría el resultado de esta primera operación, que sería la que tenemos dentro del paréntesis, sería el igual al 0,07, y que digamos que finalmente empezaría pues a jugar eh, con el resultado, con la resta anterior. Eso nos daría entonces un total de igual a 1 sobre 0,37 para un total de 2,7 para el efecto del multiplicador. En el punto B tenemos la expresión matemática de la IS, es decir, el mercado de bienes y servicios, que en este caso estaría dado por Y igual a costos más ingresos más gasto público. Y para hallar el punto, digamos, el equilibrio, calcularemos primero el valor del consumo, el cual está dado por la ecuación. Pues el consumo sería el 0,7 YD más 150, donde YD es igual a Y menos Y menos TR, equivalente a YD igual a Y menos 0,1, ya que empezamos a reemplazar, más 40. Así reemplazándolo ya a efectos de producción, tenemos que es igual entonces al costo, que en este caso sería, digamos, el valor equivalente que encontramos hace un momento, más ingresos más los gastos, que sería entonces 0,7 multiplicado por Y menos 0,1 más 40 más 150. Aquí empezamos a sumar digamos, la parte del ingreso, que serían 150 menos 2i, y sumamos también el valor del gasto, que serían 200. Esto nos daría entonces, pues a medida que se van realizando cada una de las operaciones, como vemos en el procedimiento en pantalla, pues un total entonces al final del y igual a 0,7y menos 0,07y más 528 menos 2i, y aquí empezamos entonces a pasar, digamos, de izquierda a derecha las variables que son iguales, y tenemos al final un resultado para y igual a 1427 menos 5,4i. La curva del LM viene dada por M igual a L, en el que pues con los valores que veníamos calculando son 220 igual a 0,5y menos 6i, y esto nos daría entonces, al reemplazar también pues un 0,5y igual a 220 más 6i, que sería pasando el 0,5 que está multiplicando a dividir, un total de y igual a 440 más 12i. La tasa de interés de equilibrio se calcula igualando las curvas. En este caso, pues tendríamos entonces que que Y de IS sería entonces 1427 menos 5,4i, que lo encontramos hace un momento, igual a 440 más 12i, que lo encontramos en el punto C. Y esto nos daría entonces, pasando los 440 que están acá sumando a restar, un total de 987, y pasando el 5,4i que está restando a sumar, nos daría un total de 17,4i. Y en este caso, pues ya igualaríamos la ecuación y tendríamos que i es igual a 987, ¿cierto? Y este valor, que en este caso está multiplicando, estaría dividiendo y quedaría sobre 17,4 para un total de
56,7. En este caso, el consumo viene dado por, por la fórmula, digamos que al reemplazar nos daría C igual a 0,63Y más 178 y la inversión estaría dada a un total del 36,6. La inversión pública estaría dada ahí igual a Y menos C, que sería entonces igual al 0,37Y menos 178 y la oferta monetaria, que sería M sobre P, sería equivalente a 220 sobre 1, que sería igual a 220 en este caso, y la demanda de dinero tendría un valor igual al costo más ingreso más gastos, que en este caso pues digamos que vamos reemplazando también y sería igual a 1120,5. El ahorro público, que es el punto J, tenemos T menos G igual a 0,1 multiplicado por los 1120,5, que fue el valor pues que identificamos hace un momento, menos 200 igual a menos 87,9, que sería pues el resultado total de la ecuación. El ahorro privado, en este caso sería también utilizando, digamos, el despeje pues también de la fórmula, tendríamos Y menos T multiplicado por menos C, o sea, por el consumo en un valor negativo y tendríamos entonces un valor de Y menos 0,1 multiplicado por 1120,5 y multiplicado en consiguiente por 883 menos, menos 883,9. Y eso nos daría un total equivalente del 124,55. Dentro del siguiente punto, que es el 14, nos dice, pues, digamos, explicar como cada cuenta en una balanza de pagos con ejemplos, hacer un análisis del comportamiento de cuentas corrientes en Colombia en los últimos 5 años. Esto es mucho material, pues, investigativo. Y el punto C, presentar un análisis de déficit o superávit comercial. Entonces, pues vamos en el punto A, hablar como sobre la balanza de pagos, el indicador macroeconómico que proporciona la información sobre la situación económica del país. Desde una perspectiva general, tenemos entonces que la balanza corriente es, digamos, como, perdón, por cuenta corriente es como la más importante, ya que se utiliza para determinar como la economía del país en sí. Y allí incluyen pues todo el tema que son las importaciones de bienes y servicios, al igual que las exportaciones, las rentas y las transferencias, ¿cierto? Y a su vez se subdivide en balanzas comerciales, de servicios y balanzas de renta y transferencias. A nivel de la balanza de cuentas de capital se registran son los movimientos de capitales como las ayudas que llegan del extranjero o el tema de compras y ventas de bienes que no son sectores que no son sectores financieros. Ya a nivel de balanza de cuentas financieras, se recogen todo lo que son préstamos que pide un país al extranjero y las inversiones o depósitos de los países del exterior que los efectúan pues a un país específico. Y la cuenta de errores y omisiones, que esta cuenta pues incluye, dada la dificultad de calidad con extrema precisión, pues por todo el tema de exportaciones e importaciones de un país. A nivel de las cuentas corrientes, vemos un comportamiento en Colombia en los últimos 5 años, en los que pues realmente este comportamiento, digamos que va a tener una, digamos como una variación, dependiendo de todos los puntos que se van viendo a lo largo pues de la historia de un país, con los diferentes, digamos, temas que pueden tocar desde las políticas económicas y adicional pues todo el tema, digamos, de variación por los diferentes factores. Vemos, por ejemplo, a nivel pues, del Banco de la República, que fue donde pudimos consultar esta información, también cómo se comporta la cuenta corriente a nivel de exportaciones en cada uno de los cuartiles, o sea, quiere decir cada trimestre, por ejemplo, para el 2017, el trimestre 1 que va pues de enero a marzo, el trimestre 2 que va de abril a junio, y de este mismo hasta pues llegar al trimestre 4 que va, por ejemplo, de
octubre a diciembre para cada uno de los años, incluido pues el 2021, y teniendo en cuenta que el 2022 pues apenas lleva un valor. Lo que vemos, por ejemplo, de enero, por ejemplo, del 2020, se presenta el año anterior, venía, digamos, como en un declive desde el último trimestre del 2019 y empieza nuevamente una recuperación. Esto probablemente, pues, por efectos también de pandemia, empieza un incremento. Sin embargo, el incremento, digamos que no es tan estable como venía en los últimos años del 2018 y 2019 y vemos pues que al menos se mantiene para el 2021, digamos, subiendo el tema de tanto de crédito a nivel de exportaciones como de débito a nivel de importaciones proporcionalmente. Se comportan, digamos, de forma eh, paulatina en cada uno de los trimestres con un crecimiento directamente proporcional hasta el primer cuartil del 2022. Y aquí lo vemos pues a nivel también de cada una de las balanzas. En estos componentes, pues ya hablándolo, digamos, a nivel de millones de dólares, vemos el déficit de la cuenta corriente en el primer trimestre del presente año, que se origina principalmente por los saldos deficitarios de la balanza comercial de bienes, que en este caso es con un dólar, digamos, a 3.558. La evolución trimestral en dólares o déficit corriente del país muestra desde el tercer trimestre que el 2020 hasta el cuarto trimestre del 2021 una tendencia creciente, lo que veníamos pues hablando hace un momento. Para el punto C, de acuerdo pues con la sexta versión del manual de la balanza de pagos del Fondo Monetario Internacional, la cuenta financiera se presenta con el mismo signo de la cuenta corriente. Esta cuenta es el resultado de la diferencia entre los flujos activos y pasivos. Y si la cuenta es deficitaria, la cuenta financiera es negativa, indicando pues que en la economía colombiana tuvo que acudir a financiación extrema de pasivos o a liquidar activos externos para financiar el exceso del gasto corriente que se estaban presentando. Por lo contrario, si la cuenta, digamos, corriente es positiva, se tendría un superávit. La cuenta financiera tendría un impacto positivo, pero en este caso, pues, no es así. Ya cuando lo vemos a nivel de explicar cada una de las políticas económicas, que es el punto número 15, es importante, pues, digamos, que también tener presente como varias cositas. Uno es que la política económica comprende acciones y de decisiones que las autoridades de cada país han venido tomando dentro del ámbito de la economía. Y pues que con esto se pretende pues mucho el tema de controlar los factores económicos, el crecimiento, la estabilización y varias directrices. Y en esto pues vamos a encontrar varios tipos de objetivos em, que van a ser objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo. Y en cuanto a ellos pues podríamos em, encontrar, digamos, diferentes factores, como es el tema de buscar la expansión de la producción, satisfacción de necesidades colectivas, todo el tema de la mejora de distribución a la renta y la riqueza, la protección y prioridades de regiones o industrias. Y también podríamos tener esos, digamos, que serían muy a largo plazo y a corto plazo sería revisar temas de empleo, estabilidad de precios y mejoras, por ejemplo, en la balanza de pagos, entre otras. Y si hablamos pues a nivel de disciplinas, por ejemplo, encontramos que la política fiscal está centrada mucho en los temas de recursos de un Estado y su administración, que está en manos del gobierno directamente, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como la recaudación impositiva y el gasto público. Mientras que, por ejemplo, cuando lo vemos a nivel monetario, los factores monetarios es más como de los movimientos internos del país, la masa monetaria y los tipos de intereses principalmente, para garantizar pues todo el tema de estabilidad de precios y el crecimiento económico que puede verse pues de forma expansiva o restrictiva. Igual pues acá tenemos como más información, sin embargo pues se trata de ser como lo más puntual posible. No sé si tengan de pronto algo para aportar, compañeros.
Y quien estaba hablando, soy Simón Valencia. Yo no sé si me presenté cuando arranqué. Bueno, yo creo que con eso vamos como por finalizada la presentación del trabajo para la semana, para la entrega final. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Listo, compañeros, un gusto haber trabajado con ustedes, las personas muy dedicadas y responsables. Amén. Chaito, que descansen. Muchas gracias.